Entre los amigos estábamos en la prepa, dijimos, hay que tocar un día, ¿no? Así como, si no tengo permiso a nadie ni nada. Entonces pusimos los aparatos, había clases, estaba todo el mundo así. Nosotros nos habíamos escapado de las clases que teníamos ahí. Total de que yo estaba ahí como con la guitarra y estaban ahí arreglando la luz unos. Y yo le estaba dando así y de repente como que llegó la luz y se oyó, ¡paz! Un guitarrazo, ¿no? Me acuerdo que hasta se vio bien padre, ¿no? Porque, ¿no? Y atrás oí así que me... Y volteé y toda la gente, toda la prepa se vino corriendo, ¿no? Entonces, y empezaron a llegar músicos de todos lados, de todo Culiacán, todos los músicos de Culiacán estaban ahí. El 67 para mí fue muy importante porque el 67 fue cuando salió el Sargento Pimienta de los Beatles. Sí. Un vecino amigo le robó a su hermano el disco. Se lo robó y me lo cambió a mí por un hot dog. Sí. Creo que me habían dado a mí para que me comprara un hot dog, ¿no? Okay. Entonces se lo cambié, le dije, bueno, te compré un hot dog y dame el disco. Había un lugar de blues, en Satélite, Ciudad de Satélite. Y me acuerdo que vi a Javier Batis. O sea, ¿fue su primera interacción con música en vivo? Sí, oírlo en vivo a Javier Batis. Además, cuando estaba en su mero apogeo en los 70s, fue para mí una cosa que me marcó. O sea, aquí en Culiacán casi no había conciertos, menos de rock, ¿no? Los primeros que vi por acá fueron Náhuatl, que era Ricardo Ochoa, que era el líder de Peace and Love, que es un grupo que tocó en Avándaro. Alguien por ahí publicó hace poquito en el YouTube un link de una canción que grabamos, que era de Javier, un baterista, y la compuso poquito antes de grabarse. Okay. O sea, realmente la ensayamos para grabar. Y además el disco en vinil, ¿no? No es tanto como en buscar como un éxito, ¿no? Pero uno, conforme va pasando la vida, te das cuenta que lo importante es hacer lo que uno dice, practicar. O sea, si llegas a tocar o dominar un instrumento, pues son horas y horas de estar ensayando, pero ya a la hora de tocar y disfrutar la música, pues es un regalo, ¿no? En este podcast buscamos la historia de la otra música, de esa música que a veces ha sido censurada, señalada, dejada de lado por no cumplir con lo establecido, de los logros, las anécdotas y las barreras que a veces se han logrado romper gracias a las ganas y la rebeldía de sus protagonistas. La necesidad de crear y sentirse parte de un movimiento que a lo largo de los años, de las décadas, ha sonado diferente, pero siempre ha sonado por lo mismo, por tener alternativa. Y pues ahorita, ¿cómo ha estado, maestro? ¿Qué ha hecho últimamente? Bien, o sea, ¿ya hasta empezó? Claro. Ah, bueno, ok. Bueno, mira, ahorita estoy contento porque realmente ya tenía muchos años, como la otra vez que platicamos sobre mi trayectoria, mi incursión en el rock incipiente aquí en Culiacán, o rock original. Se queda esa parte, ¿no? Como ahorita lo decías, ¿no? Que no le damos mucha importancia, pero se va quedando. Y la idea es como retomar otra vez la guitarra, ¿no? Practicar otra vez la guitarra. De repente, ahí tengo mis guitarras. Ahora, antes sufría porque no tenía una buena guitarra y un buen ampli y todo. Y ahora tiene muchas guitarras. Y ahora tengo un montón de guitarras. No sabe cuál usar. Afortunadamente tengo una gran colección de guitarras buenas. Y amplificadores también y todo. Entonces, como que de repente llega un punto en que estás tú solo en tu cuarto ensayando, practicando, pero no hay como la motivación del público de compartirlo, con amigos. Claro. Entonces, hace un par de años, unos 2, 3 años, no, menos, 2 años y medio, ¿no? Para ser un poquito más preciso. Francisco Padilla, un amigo que estuvo conmigo, de hecho, en la prepa, y que en esa época tocábamos rock, teníamos mi grupo La Gavilla, y tocábamos como covers, ¿no? Antes se usaba tocar rock en las fiestas, ¿no? Los 15 años, las bodas y eso, ¿no? No había como ahora que son como grupos que amenizan, ¿no? Sí. Bueno, sí había ese tipo de grupos, pero eran como más de cumbias y de bailes muy populares, pero así como fiestas privadas, pues, tú tocabas lo que te gustaba, ¿no? Claro. Entonces, en esa época tocamos y ahora él cumplió 70 años, ¿no? Que yo ya acabo de cumplir también 70 años, pero felicidades. Él cumplió hace 1 año y medio 70, Pancho, y nos invitó a varios músicos y amigos de esa época a armar un repertorio de música de los 70s, ¿no? Para su fiesta, como temática de los 70s. Y tocábamos y todo eso, y nos juntábamos y ensayábamos, y pues la cosa era
tocar en su fiesta. Sí. Pero cuando terminamos de tocar, como que sí nos quedó como hay que juntarnos otra vez, que había otro cumpleaños y así, ¿no? Entonces empezamos como a reunirnos esporádicamente a ensayar, ¿no? Entonces ahí descubrí a un músico muy bueno que se llama Javier, que toca la armónica. Para mí fue un descubrimiento, porque aquí quien toca blues, a mí me encanta el blues. Sí, sí. Quien toca blues y que toca la armónica, además lo toca como si fuera un negro nacido en Harlem, ¿no? En el Delta, ¿no? Sí, sí. Entonces, ay, canijo, entonces me gustó mucho y todo eso, pero también tenía yo el proyecto de tocar con Ares, con mi hijo, que es un baterista, con el Chava Gallegos, con José Alfredo. Entonces armamos un set de blues instrumental, porque no teníamos cantantes, pero estuvimos así como ensayando para hacer el tema instrumental, que hay muchos blues instrumentales muy buenos, ¿no? Y con la idea nada más de juntarnos y tocar, ¿no? Y pero después, en ese lapso, mi hijo Ares me invitó a un cuate que se llama Luis Sánchez, que es un excelente cantante, conocido aquí en Culiacán, pero no lo conocía. Y también resultó ser un bluesero con un gran conocimiento del blues y además un super feeling para el blues, sí, ¿no? sí. Además, para el blues, dice un amigo, el Negrete, que tienes que tener, tienes que vivirlo, ¿no? Porque casi el blues es un tema como antropológico, ¿no? Es como una etnia, es como, ya traen la pura manera de cadenciosa de hablar, ya traen como el ritmo del blues, ¿no? Sí. Y total de que tocamos con él y fue pues, rápido, inmediato, ¿no? Entonces ya hemos tocado varias veces. Él ahorita ya se fue a Tijuana, ahorita está viendo ya, pero es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, que sí. estoy contento tocando otra vez. Qué chilo. Sí, con mi hijo y con amigos, entonces tocamos y estamos tocando blues nada más, ¿no? Que es como lo que me gusta y muy poco público hay, pero pues, suficiente, ¿no? Como sí. Y acabamos de tocar en el Festival Cultural de Sinaloa. Ok. Hicimos dentro del festival unas jornadas de blues. Entonces, sí. Entonces hicimos unos talleres de blues, yo di un taller de guitarra. Qué chilo. Y guitarra avanzados e intermedios, ¿no? Sí. Y un poco de slide, un poco de la estructura del blues, todo ese rollo, ¿no? Sí. Pero fueron muy poca gente, pero bueno, es un inicio, ¿no? Claro. Ares de un taller de batería, de jazz y qué chilo. blues. Y Javier, el armoniquista, dio un taller de armónica, ¿no? Qué bien. Había 3 personas, pero bueno, suficientes, ¿no? Para que florezca el blues, ¿no? Ahorita que me estaba comentando esto, se siente como cuando inició, o sea, se siente esas ganas, siente esa emoción, sí. Así como antes, no sé por qué, ahorita que lo estaba platicando, lo estaba viendo la cara, pues sentía como esa emoción, pues, ¿no? Sí. Y otra vez, como estamos platicando, a veces uno piensa que es importante lo que hace, ¿no? Pero de alguna manera, digo, el blues es un género muy especializado, digamos, ¿no? Sí. Es como el jazz, ¿no? Claro. Entonces, pero de alguna manera el blues es el inicio de todo. Sí, de ahí viene totalmente. El rock, y viene el rock and roll, viene el jazz, viene el hip hop, ¿no? Que está muy ligado con todo ese rollo. Entonces, es interesante, es importante. Entonces ahorita, pues realmente nada más los plebes y la mojica son los 2 grupos de blues que hay aquí, ¿no? Sí. Y yo toco en los 2, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre he sido pionero de cosas, ¿no? Cuando hacíamos rock en español original, aquí de nosotros, en Culiacán, con poesía de sinaloenses, pues también era un tema muy único. Y lo que comentábamos es que casi no hay registro de eso. Yo tengo algunos materiales, fotografías muy viejas. Alguien por ahí publicó hace poquito en el YouTube un link de una canción que grabamos. Grabamos 2 canciones, un lado A y lado B. La del lado B, que era de Javier, un baterista, y la compuso poquito antes de grabarse. O sea, realmente la ensayamos para grabar, ¿no? Qué padre. Entonces fue muy interesante ese proceso, y además el disco en vinil, ¿no? Sí. Chiquito, es de 45, y realmente fue toda una hazaña. Eso lo grabamos en el 90, imagínate. Sí. Hace cuántos años, ¿no? Y eso sí me emociona iniciar proyectos. No es tanto como buscar como un éxito, ¿no?
o antes pues uno pensaba, ay, me voy a hacer famoso, claro. quiero ser rico, quiero ser, no, todo eso. Pero uno conforme va pasando la vida te das cuenta que lo importante es hacer lo que uno dice. Claro. ¿No? Claro. Practicar, o sea, si llegas a tocar o dominar un instrumento, pues son horas y horas de estar ensayando, pero pues hay una disciplina ahí, ¿no? De estar practicando, después estar ensayando, estar tocando. Entonces, ya a la hora de tocar y disfrutar la música, pues es un regalo, ¿no? Claro. Pero sí hay un proceso ahí de disciplina y de compromiso que es interesante, ¿no? Sí, compartirlo con los músicos, con la gente que estás haciendo un proyecto, que lo cuentas y lo haces, ¿no? Claro. ¿Se acuerda usted de, tomando el tema de que lo noté ahorita que estaba así, pues emocionado, ¿no? Por estar tocando y estar haciendo música, concretando los proyectos, que es muy, muy importante hacer eso. Sobre todo, tocarlos en vivo, o sea, que tener esa interacción con la gente. ¿Usted se acuerda de su primer tocada yendo como público? O sea, la primer tocada, primer concierto, lo que haya sido, yendo como público. ¿Usted se acuerda? Sí, pues son cosas que te marcan, ¿no? Sí. Yo recuerdo que, bueno, no era propiamente un concierto, pues aquí en Culiacán casi no había conciertos, ¿no? Menos de rock, ¿no? Los primeros que vi por acá fueron Peace and Love, que es un grupo que tocó en Avándaro. Pero bueno, no vino Peace and Love, sino vino El Ritual. El Ritual eran Náhuatl, que era Ricardo Ochoa, que era el líder de Peace and Love. Okay. Y el baterista y el bajista, ¿no? El baterista era Bozo, no Broso. Broso era el payaso, sí, ¿verdad? El payaso ese nefasto. No, el Bozo. El otro era el bajista, se llamaba Ramón Torres, excelentes, era un trío, super trío, sí, de los mejores músicos que he oído en vivo. Y eso también me impactó mucho, pero el primer concierto que yo vi, eso fue como un concierto aquí en el Parque Revolución, así en toda forma, ¿no? De hecho, nosotros también tocamos ahí con un grupo que teníamos, ¿no? Con La Gavilla. Y pero antes, en un viaje a México que hice con mis primos, yo crecí en México, ¿no? Sí. Fui a un café, una peña, cuando estaban de moda las peñas, el Sapo Cancionero se llamaba. Y había muchos cantautores, así como ahora la trova y eso, ¿no? Sí. Pero en esa época había mucho, había un lugar de blues, en Satélite, Ciudad de Satélite. Y me acuerdo que vi a Javier Batis. Y eso fue... ¿Esa fue su primera interacción con música en vivo? Sí, la música en vivo con Javier Batis, oírlo en vivo a Javier Batis. Además, cuando estaba en su mero apogeo en los 70s, como, no sé, fue como el 73, por ahí, ¿no? Gran show. Y además el tecladista era Memo Briseño, también, que es una leyenda del rock en México. Un tecladista excelente, entonces fue para mí una cosa que me marcó. Sí, claro. Me marcó, ¿no? Y ¿cuántos años tenía, perdón? Pues no sé, debe haber tenido unos 16, 17 años, ¿no? Por ahí. Sí, adolescente. Adolescente, y pues nos gustaba, ya nos tenemos el virus del rock, ¿no? Sí, ya tenías el acercamiento con la música, con el género. Sí, bueno, yo empecé muy chico a oír mucha música. Sí. Yo viví en Guadalajara también. Entonces en el 67, 68. El 67 para mí fue muy importante porque el 67 fue cuando salió el Sargento Pimienta de los Beatles. Sí. Y yo pues no tenía disco ni nada. Teníamos un tocadisco y teníamos algunos disquitos, ¿no? Ahí sueltos, ¿no? Entonces yo tenía unos vecinos amigos y el vecino... un vecino amigo le robó a su hermano el disco. Se lo robó. Se lo robó y me lo cambió a mí por un hot dog. Que yo le comprara un hot dog. Estaba una carreta de tacos y sí me dijo, oye, ¿qué quiere un hot dog? Entonces yo traía dinero, no sé por qué traía dinero. Sí. Creo que me habían dado a mí para que me comprara un hot dog, ¿no? Entonces se lo cambié, le dije, bueno, te compré un hot dog y dame el disco. Pero yo realmente sabía que eran los Beatles porque pues todo el mundo en esa época hablaba de los Beatles en 67, ¿no? Pero yo no tenía una formación musical ni nada. Además, el Sargento Pimienta era un disco muy revolucionario en su época, ¿no? Porque era... Fue un disco difícil, ¿no? Sí, difícil porque era música orquestal, ¿no? Música muy compleja, no era como las primeras épocas de los Beatles que eran como rock simple, ¿no? De un grupo, un trío, un cuarteto, ¿no? No, era como... Además era como conceptual en su sí, época, era complejo, ¿no? Y luego traía las letras, que
que fue la primera vez en la historia de la música grabada que había un disco con letras, ¿no? Entonces, letras impresas. Letras impresas en la parte de atrás. Órale. Entonces, yo cuando vi el disco y lo abrí y los vi a ellos, y oía la música y descubrí la música, las texturas, todos los sonidos, todo eso. Ahí realmente me revolucionó la cabeza, ¿no? Y fue como, lo ponía, y mi hermano también. Entonces, para mí, ese disco todavía lo conservo, pero no se oye nada porque se gastó, ¿no? Se gastó de tanto oírlo. Y me ha acompañado toda mi vida ese disco, pero ese momento para mí fue un parteaguas, ¿no? Sí. No nomás en la parte de la música, sino, no sé, va a sonar pretencioso, pero como en la manera de pensar. Claro, ¿no? sí. Claro. Como decir, se pueden hacer cosas bien ambiciosas en la vida, se pueden mezclar cosas, ¿no? Claro. Puedes fusionar ideas, puedes enriquecer ideas. El rock no es nada más de un modo, sino que puedes irlo metiéndole capas y arreglos y voces y instrumentos, ¿no? Distintos como la cítara, como despertadores, sonidos de cintas para atrás, cosas. Sí, experimentaron mucho. Pues. Los Beatles, ¿no? Entonces, todos esos sonidos que eran nuevos para todos, pues, también para mí, ¿no? Claro. Pero yo tampoco tenía una gran formación musical, pero de ahí viene toda mi música, ¿no? Sí. Y ya de ahí, desde esa época, lo que sonara como a rock, un poquito más pesado, me gustaba mucho, ¿no? Entonces, ya ahí viene, entonces, casi en esa época, pues pasaron muy pocos años hasta para que viera yo por fin un grupo en vivo, ¿no? Sí. Entonces, para mí era muy... porque aquí en Culiacán no había, te digo, entonces, solamente cuando íbamos a México íbamos a ver lugares o a ver cosas que nos pudieran motivar, ¿no? A seguir tocando. Sí. Oye, ¿qué le pasó a su amigo después de que le robó el disco y se lo cambió por un hot dog? Ya no supo de él. Ya no supo, no, pues son de esos amigos de la infancia, ¿no? Sí. Ahí pero ellos eran como, eran dos hermanos que eran como malos, digamos, ¿no? Okay. Vagos, ¿no? Y tenían un hermano mayor que él era muy nice, ¿no? Que les compraba perfumes. Okay. Te lo digo porque ellos como que le robaban las cosas al hermano para conseguir cosas, ¿no? Como para cambiarlas por... Okay. Entonces, ahí me tocó la suerte, de tener ese disco, sí, ¿no? Sí. No, pues qué chile que lo tenga todavía. Sí, y el dato es muy interesante de los vinilos que ya tienen años. Yo tengo vinilos de mi mamá, que de su época de joven. Y de hecho, pues tenía muchos de los Beatles, pero pues se me han ido perdiendo. El único que conservo es el Abbey Road. Y se escucha bien bajito. O sea, se escucha más el hiss y el ruido del vinil ya gastado, ¿no? Del polvo que va agarrando, porque se van metiendo, pues, el polvito y la humedad y todo hacia a los hoyitos que hacen para que la aguja haga el sonido, ¿no? Para que saque el sonido. Y ya se escucha así la canción bien bajita, pero todavía se escucha. Sí, no, el vinil tiene una magia, ¿no? Que es el cuerpo de la música. Cuando el vinil es bueno y el aparato es bueno, la aguja y las bocinas y todo eso, no se compara, digamos, con lo digital. Sí, claro. ¿no? Los puristas, ¿no? Dicen claro. mucho eso, ¿no? Pero yo los creo en cierta manera, pero también no hay que ser práctico en este mundo. O sea, tú vas en tu carro y ahora hay super equipos, lo pones un USB con toda la música que quieras, ¿no? Claro. O en las plataformas, ¿no? Streaming, entonces ya los metes y oyes y ya es no, mucho realmente más fácil, ya no necesitas pues, tener. Pero antes había la magia del vinil porque venía el arte de la portada, ¿no? Sí. La carátula, además lo doblabas y a veces algunos traían libros, a veces traían las letras, a veces traían la impresión también del centro. Sí. Era toda una experiencia. Sí, ándale, ahí sí que una experiencia inmersiva, porque entrabas y te metías a la música y también olías el vinil, veías todo y ahora, pues, yo los CDs sí llegué a comprar muchos, sí, pero los copiaba y esos, pero pues veía los disquitos así, las letritas chiquititas y eso ya no me tocó tanto, ¿no? Sí. Ya, pues ya no era tan importante. Y antes te aprendías el nombre de la canción, los compositores,
Sí, pues le ponían mucha atención. Había como una manera de entrarle a la música distinta. Sí. Volviendo al tema de la primera tocada, la que fue, una peña me dice, ¿no? Que fue una peña. El Sapo Cancionero. ¿Por qué les llamaban peñas? Pues estaban de moda en los 70s, ¿no? En México, las peñas. ¿Y era un concepto? Era un concepto, pero realmente una peña era un espacio, un bar donde había un foro, ¿no? Como que ahora hay muchos. Sí, o sea, sí. No era como de bailar, de ir a bailar. Uh-huh. No era como antes que era, o en muchos lugares que era, vas con una pareja, cenan y bailan, ¿no? Y hay una pista para bailar, ¿no? Sí. Aquí las peñas eran como que estaban las mesas alrededor de un forito y era escuchar, ¿no? Sí. Entonces, como hay ahora, ¿no? Muchos foros, ¿no? Sí, sí. Pero antes así se les llamó al principio, peñas. Es una peña. A mí también me decían, vamos a una peña, ¿no? Y sí fui a alguna antes de ver a Batis, pero como cantantes con su guitarra, ¿no? Sí, como trovadores. Como trovadores, ¿no? Que ahora le dicen, bueno, como antes le decían canción de protesta, ¿no? Ahora es más trova, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eran, que canciones de protesta, entonces cantaban, hay muchos músicos, no recuerdo mucho de esa época, ¿no? Pero sí llegué a oír muchos que estaban de moda en México, porque mis primas iban, claro, ¿no? Era lo que... Pero yo cuando vi que era Javier Batis, ahí me fui, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el show? ¿Cómo fue el concierto? Bueno, digamos la tocada, porque las tocadas es una variación de un concierto de una manera pequeña, más íntima. Exacto, ¿no? Donde están más cerquita del artista, el público, y pues la interacción y cómo se siente la música y todo. O sea, a mí se me hace mejor en lo personal. En lo personal a mí se hace mejor. Sí, fue muy impactante para mí porque, en primer lugar, era como yo conocía a Batis, pues estaba de moda y yo compraba la revista México Canta y una que se llamaba Pop, que era como Hair, ¿no? La de revista argentina. Okay. Y entonces pues, veías fotos de Javier Batis y todo. Entonces llegué a tener un disco de Javier Batis. Pero verlo en vivo, ahí con su pelo así que tenía, y su guitarra y que sonara, y la energía que proyectaba y además su presencia, ¿no? Sí. Y el otro teclista fue una cosa así como que completamente satisfactoria, ¿no? Fíjate que sí, a mí me pasó también eso como cuando te decía de las fotos esas que te mandé que toqué con Kenneth Heat, que es un grupo de blues muy importante, americano, que tocaron ellos en Woodstock, en el festival de Woodstock. Yo también, a eso me pasó, yo en el 92 fui a Vancouver a hacer un mural colectivo con unos artistas de México y Canadá, en un intercambio, ¿no? Y estuve allí en Vancouver como más de un mes y medio haciendo ese mural. Uh-huh. Entonces, en ese lapso había un festival de jazz. Entonces, el grupo que nos había invitado también hacían como intervenciones en jardines, en plazas. Nosotros les ayudábamos. Y de hecho, nuestro mural estaba inscrito, digamos, dentro de ese programa de ambientación en la ciudad, ¿no? De arte urbano, para el festival de jazz. Entonces, nosotros hicimos el mural sobre los 500 años, porque en el 92 se celebraban también los 500 años de la conquista, ¿no? Del descubrimiento de América, ¿no? Según, ¿no? Entonces, descubrimiento entre comillas. Sí, entonces había un rollo, entonces hicimos nosotros un mural de un Quetzalcóatl, de unos artistas de Morelos y yo. Me invitaron y pero a mí me enseñé, como era un lugar que nunca había estado, de las pocas veces que no iban por nosotros, una señora que era la que coordinaba, nos dijo, te paras en esta esquina, viene el camión número 5, uh-huh, que tiene que decir esta calle, y te vas, y ya sabía dónde bajarme, ¿no? Pero era también difícil, porque pues no conocía a nadie ni nada, ¿no? Y a veces andábamos solos, a veces juntos, ¿no? Pero a veces estaba solo. Entonces me acuerdo que tomé el camión, iba pues por las calles de Vancouver, por ahí, y de repente se paró el camión en un bar, que era como un bar así, bar normal, ¿no? Sí. Y decía, hoy Kenneth Heat. Ok. ¿No? Hoy así, ¿no? Sí. Y me bajé.
Así ni la pensé, ¿no? O sea, no dije... Pues, ok, no iba a ese sitio. No iba, ¿Iba en el camión? Yo iba en el camión y vi Canned Heat, dije yo, ¿cuándo vuelvo a oír a Canned Heat, no? Entonces me bajé y me quedé así como de repente... Y el camión se fue, ya no sabía si era el último o cómo le iba a hacer para llegar, no sabía llegar a dónde. Pero me metí, ¿no? Al bar, ¿no? Que era también como un bar muy gringo, así como una barra, ya sabes, cerveza y el grupo también y todo. Y estaban tocando, ¿no? Canned Heat. Yo me quedé así como, fue una super experiencia, ¿no? Sí. Oír la Canned Heat. Porque para mí también era muy importante, también tenía un disco de ellos, ¿no? Y ellos así eran como palabras mayores, pues, ¿no? Claro. Pero verlos así como sencillos, así como estar ahí por una cerveza. Claro. Puta, ¿no? Ya me tomé la cerveza y me estuve un ratito ahí. Y después fui y platiqué con Fito de la Parra, que es un mexicano, el baterista, ¿no? Ok. Entonces yo dije, le dije, oye, vengo de Culiacán y no sé qué. Y me pasó una cosa curiosa, fíjate, que ya lo he comentado con otros amigos. Allá había unos sinaloenses. A mí me ha tocado una experiencia de que, digo, no quiero decir que eran, pero eran tipos así como medio raros, ¿no? Como con mucho dinero y así todo eso, pero son bien bluseros, como hay una generación de estos cuates que les gusta mucho el blues, por también otra experiencia, y me acuerdo que me dijeron, ¿de dónde vienes? No, que de Culiacán, no, que nosotros somos de allá, que no sé qué, dije yo, ¿de dónde? ¿Y qué les gusta? ¿Por qué están aquí viendo blues, no? Si son de Culiacán y son así como medio rancherones, sabían así medio rancheros, y no, se veía que sabían mucho de blues, ¿no? Que yo ya nunca los volví a ver ni supe nada de ellos, ¿no? Nada. Pero ahí estuvimos platicando un buen rato, entonces de alguna manera el Fito de la Parra me dio su teléfono. ¿No? Pues yo salí como con sus datos y todo, dije, no sé. Y pues me tuve que salir rápido porque dije, pues tengo que llegar también a un punto así como de lucidez, dije, me voy a parar ahí en la esquina a ver si pasa otra vez el mismo camión. Y sí, finalmente me quedé un rato, ¿no? Pero ya los había oído. Claro. Ya como que cumplí esa parte, ¿no? Sí. Además venían músicos de leyenda que tocaron en Woodstock. Henry Bestings y Harvey Mandel. Bueno, y ya después, años después, yo fui director de los festivales culturales de Sinaloa, ¿no? Sí. Antes de Ifocura o ISIC. Entonces, cuando fui director del primer festival, lo primero que dije es, además de trajimos orquestas, la orquesta de Mantua de Italia, armamos ópera, trajimos grupos de Cervantino, había para todos los públicos, ¿no? Teatro infantil, teatro de Praga, de teatro negro de Praga, un montón de oferta cultural que hicimos. ¿Qué año fue eso? Eso fue como en el 93, 94. Órale. Y dije yo, también tengo que darme mi gusto, ¿no? Claro. O sea, pero no nomás para mí, sino un grupo algo importante, algo histórico. Que es histórico para la ciudad. Entonces conecté y le hablé al Fito de la Parra. Le dijo, oye, tengo esta posibilidad de invitarlos, que no sé qué. Y, perfecto, ya me dio el número de su manager. Ya me comuniqué con el manager y vinieron, ¿no? Entonces, y tocaron aquí en el patio del ayuntamiento, ¿no? El Canned Heat. Y me acuerdo que de Mazatlán me habló el Willow Gómez Rubio, que es el dueño de Pedro y Lola y del presidente de todo el centro histórico de Mazatlán, que también es bien blusero, es amigo. Me dice, oye, ahí lo conocí, me dice, oye, tú eres Mujica. Sí. Oye, ¿cómo te hiciste para trabajar al Canned Heat? No, pues ya, no le platiqué, pero le dije, no, pues aquí viene. Oye, tráelo a Mazatlán, yo pago y que no sé qué, pero pues el grupo ya tenía como ya tenía planeado. Rutas, no, pues ya se van mañana. Y entonces fue una experiencia bien suave. Entonces, o sea, verlos, experimentar y luego tocar, porque como platicamos de lo del blues con el Fito, me dijo, oye, pues ¿por qué no tocas? Te invitamos a que eches un palomazo. Y sí, toqué. De hecho, está por el YouTube, por ahí está ese palomazo, pero yo no toqué a gusto porque sentí como... Estaba en frío, ¿no? O sea, ya hacía rato que no agarraba la guitarra y a la hora de la hora yo no sonoricé. Yo llegué, como era director del festival, pues ya andaba como en friega. En varios eventos. Entonces, cuando llegué ahí me hablaron y me subí, pero yo no me oía. Bueno, total, pero toqué, salió y toqué con ellos. ¿Y cómo se escuchó?
So, yo vi, fíjate, en ese punto no lo oí, pero en el video, en el audio del YouTube, sí se oye. Sí. Pero yo me veo así como que medio incómodo, ¿no? Sí, y no, digo, yo lo veo y me da pena, ¿no? Verlo, pero sí, ahí está, ¿no? Es algo, es historia, es historia, algo único cuando tuvo otra oportunidad de hacer lo mismo. ¿no? Entonces, eso, y luego también toqué con Javier Batis, también que después de haberlo hoy visto, me tocó en Cuernavaca, que cuando me fui a vivir a Cuernavaca, pues, estaba metido en la pintura. Había un bar que conocí a un amigo ahí, a través de un medio hermano que tengo ahí en Cuernavaca, que tenían un bar, y los miércoles, era un miércoles de palomazo. Órale. Entonces venían músicos de México, nada más a Cuernavaca a tocar los miércoles. Se armaban súper tocadas. Entonces yo toqué con muchos músicos de esa época. Toqué con un grupo que se llama Taxi Palomé, ¿no? Con un grupo músicos, ¿no? Porque no eran los grupos totales, ¿no? Pero ahí venía el Mancera, que tocaba con el trin y la guitarra. Y toqué con Javier Batis, toqué también con Arturo Méndez de Kerigma, el grupo Kerigma, muy famoso en esa época, que fuimos muy amigos muchos años. Después seguimos siendo amigos, y luego yo después lo invité también a uno de los festivales de rock para que fuera jurado, y para que diera un taller de producción. Siempre de alguna manera cuando he tenido oportunidad he traído como gente de fuera para enriquecer, digamos, la escena, ¿no? También claro. Me tocó traer, en conjunto con el ISIC, con el Difocur, trajimos a John Mayall, super blusero, maestro de... Ahí se formó, para que se den una idea, ahí se formó Clapton, se formó Jeff Beck, los de los Yardbirds tocaron ahí. Tocar con John Mayall es como una escuela de blues. Sí, ¿no? claro. Ahí han estado todos, ¿no? Los de Fleetwood Mac, Peter Green, el fundador de Fleetwood Mac, que es súper gran compositor, gran guitarrista. Entonces, que viniera John Mayall a Culiacán también es, ¿no? Claro. También Eric Burdon también. Sí. De rock progresivo, Premiata Forniera Marconi, un grupo italiano de culto. Sí. Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, también trajimos, ¿no? Digo, además de otros grupos, estoy hablando de lo que, así digamos, para el panorama del rock, claro. ¿no? Sí. Vamos, bien interesante. Es bien interesante cómo las historias dentro del arte, digamos, el arte por generalizar, por englobar varias ramas, como usted por medio de la pintura, que fue a hacer un mural, ¿no? A Vancouver. Sí. Y por las ganas y por el gusto y por el conocimiento que tenía, pues de que vio en la marquesina ahí, de que se iba a presentar una banda que usted dijo, no voy a tener otra oportunidad para verla nunca. Se baja la aventura, conoce a las bandas por la cercanía, pues de que pues era un lugar pequeño, era una tocada, no era un concierto, ¿no? Sí. Entonces, gracias a eso, años después, ¿cuántos años pasaron Pues deben haber pasado unos, pues no tanto, porque fue en el 92, unos 3, 4 años. 3, 4 años. Sí. En 3, 4 años ya los tenía aquí en Culiacán. Sí, y tocando con ellos. Tocando con ellos. Sí. Esas historias las han pasado muchas personas que se dedican al arte en general, pero sobre todo en la música. Sí. Con la música como que une mucho, porque uno se siente a veces como que somos pocos, pero no somos pocos. Lo que pasa es que tal vez es parte de lo que platicábamos hace rato también, de que uno no le da la importancia requerida. Sí. ¿No? Y por eso a lo mejor, no sé, como que se achica o siente como que no es importante, y resulta que sí, porque usted de algo que no iba para eso, no era para nada, no tenía nada que ver con eso, logra todo esto, logra generar lo que existió, y eso es importante, y que se platique aún más, porque las generaciones que no están enteradas o que se van a ir poco a poco enterando de todo este rollo, van a decir, mira, hace 33, 34 años se podía. Sí. Pues claro que se puede ahora, ¿no? Sí. Claro que se puede. Sí, claro, ahora se puede más, ¿no? Creo que hay más recursos, ¿no? Hay más recursos
ya sabes, el internet, Sí, sí, sí. las redes, las comunicaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, hacer una llamada de larga distancia era Sí, no, impensable. carísimo, impensable, ¿no? Entonces ahora tú te puedes conectar con todo el mundo a través Sí, sí, sí. de las redes, ¿no? O Así de es. Sí, internet. sí, es mucho ¿no? más fácil el contacto. Sí, Maestro, y ahora, como músico, su primer show, su primer tocada, que me imagino que haber sido una tocada. sí, sí, bueno, ¿Cómo fue? como músico, pues ahí nos aventamos al ruedo, ¿no? Pues Sí, sin saber realmente nada, ¿no? como todos. Sí, como todos, uno se siente como dicen las ansias de novillero, ¿no? Entonces ahí vas aprendiendo. Claro. Nosotros hicimos un grupo, mi hermano Toño y yo y un amigo de mi colonia, con otros, fuimos armando, hicimos La Gavilla y luego... Sí. Entonces, y tocábamos en fiestas y la primera tocada que nos invitaron, me acuerdo que teníamos una batería muy vieja que habíamos comprado así en partes, ¿no? Porque no Sí. teníamos aparatos y eso. Y las guitarras, pues, bien duras y todo, pero pues eran eléctricas, ¿no? Claro. Y me acuerdo que había un dato ahí que me acuerdo mucho, es que no teníamos atril. Ok. Entonces, un amigo todas las noches estuvo deteniendo el micrófono para... Yo cantaba, ¿no? Entonces, como él estuvo El así atril como era su amigo. era el amigo, el Escamilla, ¿no? Y Yo todavía me creo que acuerdo de todos eso, ¿no? pasamos por Sí, eso pasamos también. por él. Y luego la batería no tenía... Me acuerdo que la compramos, no tenía cuero. Ok. No tenía cuero. Entonces le pusimos como una manta. Al bombo. Al bombo, ¿no? Ok. Como una manta, ¿no? Una cosa así apretada que pues, no se veía nada, pues imagínate. ¿no? Y el pedal no tenía la bolita esa, ¿no? Del pedal. No, pues menos se iba a Entonces escuchar. le hicimos como una cosa así como calcetines y es una bola, ¿no? Ok, y la encintaron. La encintamos, o sea, lo que todo mundo ha Sí, hecho, todo el hemos mundo, hecho, sí, ¿no? claro, claro. Aprender y entonces dices tú, ¿y cómo me animé a hacer eso? Pues porque estaba chico y uno, y si no te avientas... Por si las no, ganas. Sí, las Por las ganas y ganas. vas... Entonces ya era una fiesta, nos invitaron para que tocáramos en una fiesta de 15 años y así, ¿no? Todos, Sí. y vas como después mejorando y no te vas dando cuenta y vas profesionalizándote poco a poco, Sí. ¿no? Ya después, ya estoy hablando de hace muchísimos años, entonces ya después, que ya tienes el equipo, que ya tienes todo eso, Sí. ya son otros los intereses, ¿no? Sí. O sea, te haces más profesional, buscas que esté el sonido bien, ahora que tengas monitores, que tengas un buen pedal, que tengas, ¿no? Sí, sí, sí. Que no haga ruidos, ¿no? Pero antes era como nada más tocar, ¿no? Para que exista, para hacerlo. Hacerlo, ¿no? Y eso tiene su encanto, ¿no? Claro, claro. Porque así valoras lo que ahora... Claro, sí, no, por supuesto, son añoranzas bien, bien chilas, pues que Sí. uno las recuerda y dice, se le hace hasta chilo, quisiera volver a hacerlo, pues, Sí. ¿no? Recuerdo que me contó una, que no fue su primera, pero que la recuerda mucho, aquí en la prepa central. ¿Se acuerda la vez pasada que platicamos? Sí, sí. Esa estuvo muy interesante. Sí, es que cuando estábamos en la prepa, que hacíamos esos grupos, pues antes no había redes, nada, ¿no? Sí. ¿no? Entonces yo me acuerdo que entre los amigos que estábamos en la prepa dijimos, porque había un auditorio, el auditorio Che Guevara que está ahí, Sí. ¿no? Entonces hay que tocar un día, ¿no? Así como, si no tengo permiso a nadie ni nada. Entonces, no sé cómo eran antes las cosas que llegamos, pusimos aparatos, había clases, estaba todo el mundo así. Nosotros nos habíamos escapado de las clases y teníamos ahí. Entonces, alguien cuando nos vio que estábamos haciendo música, consideraban que era yankee, ¿no? Porque estaba bien politizada la prepa, ¿no? Sí. Decían, no, que los gringos, el imperialismo yankee, el Sí, rock. sí, sí. Esos, Que quería llegar por medio de eso sí, a a los jóvenes. Entonces había un rechazo hacia el rock, ¿no? Ok. O sea, y nosotros pues estábamos... ¿Estaba prohibido, maestro? Sí, de alguna manera. De alguna ¿no? manera. Entonces me acuerdo que, porque hubo un forcejeo con un cuate que se había quitado o había apagado los switch. Okay. Total de que yo estaba ahí como con la guitarra y estaban ahí arreglando la luz unos y el otro se había ido. Cerraron, yo me acuerdo que estaba mi aparato y estábamos todos así. Estaba solo y yo le estaba dando así y de repente como que llegó la luz y se oyó ¡paz! Un guitarrazo, ¿no? Me acuerdo que hasta se vio bien padre, ¿no? Porque ¿no? Entonces oyó así y atrás oí así que
y volteé y toda la gente, toda la prepa se vino corriendo, ¿no? Órale. Como que eso... El guitarrazo fue como una llamada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de repente estamos así, volteé, toda la gente corriendo hacia los asientos, ¿no? Sí. A los lugares a agarrar y de repente estamos así y empezamos a tocar, ¿no? Entonces, y empezaron a llegar músicos de todos lados, porque vamos a tocar, éramos 2 grupos que estábamos en la prepa todos, ¿no? Los que han organizado. Los que habíamos organizado, okay. Íbamos a tocar, pero al último vimos a otros y vimos y de todo Culiacán, todos los músicos de Culiacán estaban ahí. Y no sé de qué manera se enteraron. De voz en voz. Sí, antes le decíamos nosotros Radio Bemba, okay. que es como Radio Lengua, ¿no? Como decían en Cuba, ¿no? Que era, pues, de rápido, un ratito estaba todo el mundo ahí. Claro. Y fue una tocada memorable, ¿no? Porque pues tocamos y la gente... Ahí sí sentí como que estábamos como en un concierto, sin planearlo, sin hacer promoción, sin vender lugares, nada. Fue como una iniciativa muy padre, ¿no? Sí, sí. O sea, tocaron muchos grupos. Sí. O sea, fue algo... Fue un pequeño festival, se puede decir. Un pequeño festival improvisado. De palomazos y todos. Y luego llegó de repente, oye, te vamos a tocar. Y ya eran grupos ya armados, venían todos. Sí, sí, y tocaron, y luego llegaron otros y tocaron. Qué increíble. Y terminó todo y todos nos quedamos como con ese sabor de boca muy, muy agradable. ¿En qué año fue eso, maestro? Eso fue en el 74. Yo creo que pasa en 74. Porque yo entré a la prepa 73 y 74, esos 2 años. Yo creo que fue como si ya más. Yo creo que en el 74. Sí, o sea, imagínate. ¿Qué? Hace 50 años. 51 años. Sí, ya 51 años. Es algo único, es algo bien padre. O sea, es algo que era necesario hacerse. Y alguien lo tenía que hacer. Sí. Porque el hecho de que fuera sin planear, o sea, me imagino que se han de haber puesto de acuerdo, ¿no? Así de que un día antes tal vez, de que oye, ¿no? Y a ver quién va, o sea, yo creo que a lo mejor ya hasta era como algo de que para ustedes nada más, ¿no? Tal vez pensaban algo así. Sí, era mucho, yo recuerdo como que lo que queríamos era como tocar ahí. Sí. Como tocar. Como si eran, esos lugares en esa época estaban destinados, o ya se había hecho esa dinámica de mucho grilla, ¿no? Entonces siempre había ahí muchas mítines, había como asambleas, estaba muy politizado, todo era grilla. Sí. No había realmente ninguna actividad artística ni cultural, que hubiera teatro ni nada, ¿no? O sea, fue como que hay que tocar aquí. Sí. Alguien dijo, no me acuerdo, y fue como una gran cosa. Y durante muchos años me he encontrado, a lo largo de estos años, de estos 51 años, gente que estuvo ahí. Y que lo recuerda. Amigos, sí, porque hay una frase muy, muy suave que dijo el Moni, un cuate que cantaba con nosotros, que improvisó un blues. Okay. En esa época ya tocábamos blues, ¿no? Okay. Y tocamos un blues que se llama Hoochie Coochie Men, que es como tan, tran, tan, tran. Y el que está cantando está improvisando. Sí, ¿no? Sí. Y es como esa es una canción muy, muy interesante del blues porque es muy auténtica y es como lo que tú vas sintiendo, lo vas diciendo, ¿no? Sí. Entonces, la frase del Moni era, porque estaba bien politizada, y él dijo, me corrieron de la prepa, tran, 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 por ser un burgués. Y ahí se empezó a improvisar él como referencia a todo ese momento, ¿no? Que estábamos viendo todos. Claro. Entonces yo tenía unos amigos que casi siempre me decían, hey, me corrieron de la prepa. Y eso me persiguió muchos años, ¿no? Se volvió un himno. Se volvió un himno esa. Sí. Es como ese primer guitarrazo que cuenta ahorita fue como la primera llamada, entonces se pudiera decir. ¿no? Primera, segunda y tercera. En una sola llegó y empezaron ahí inmediato. Ya cuando toda la gente estaba así. Además, la energía de la gente joven, que también para ellos fue una sorpresa. Claro. Y que ver un grupo tocando, chavos de tu prima prepa tocando todo eso, fue como un regalo entre todos, ¿no? Entre todos. Creo que esa es la
la gran magia de la música, ¿no? De la comunicación, ¿no? Porque Sí. no hay ninguna pretensión de ahí, de nada, sino es como lo que es el impulso, ¿no? El Sí, impulso de hacer y el impulso de dar y el impulso de recibir, ¿no? Como que todo se congregó ahí claro, claro. Qué en ese chilo. hecho. Yo creo que es el incentivo principal, ¿no? Por el cual uno empieza a hacer arte en general. Sí, Música, sobre todo, el hecho de que exista, el hecho de encontrar a los tuyos, ¿no? sí, Porque uno a veces se siente como, hasta la fecha, ¿no? De que se siente como rechazado, ¿no? Las nuevas generaciones siento que ahorita están como reviviendo los 90s. sí, La juventud, los jóvenes, los adolescentes, las y los adolescentes. Y siento que tienen como que ese sentimiento de que están solos o que son pocos y que no se sí, encuentran. Y que un guitarrazo, una tanto, sí, es mucho, pues es mucho poder. sí, Es como un grito de alivio. Así de que sí, mira, no estoy solo y sí, también me gusta y también a ellos les gusta y aquí sí, estamos todos, pues, ¿no? sí. Me acordé de un video de MTV de esos años, un video, no sé si te acuerdas de Blind Melon, Sí, claro. de una niña que estaba vestida de Sí. ovejita que andaba buscando también, hasta que Ándele, llega ándele, donde así. están todas las ovejitas, ¿no? Con su Sí. traje, ¿no? Y de diferentes Sí, formas, exacto, hasta que diferentes encuentras, ¿no? colores. Entonces es un camino que para eso es como ese lenguaje, ¿no? Ese Sí, lenguaje eh, oculto que tiene la música, ¿no? Además el sí. género de la música que te gusta, ¿no? Ahí Ujú. te vas metiendo y vas encontrando, ¿no? Porque bueno, la música es muy amplia, ¿no? O sea, hay gente que le gusta la música ranchera, la Sí. música de corridos, Ujú. la música clásica, el jazz, el blues, el rock indie, el rock urbano, la Sí. trova. Entonces, uno va navegando, navegando y vas encontrando de alguna manera natural, sin forzar, y vas encontrando similitudes y vas identificándote con el otro, ¿no? Con la Claro. otra persona. Sí, Eso sí, es sí. muy, muy estimulante. Claro. Claro, así es. Y maestro, el concierto o tocada o fiesta que tenga usted más recordado, que sea para usted muy importante, aparte de esa que me acaba Sí, de comentar. sí, cada tocada tiene como su importancia, ¿no? Claro. Tiene como su cosa, ¿no? Ahora que tocamos las jornadas de blues, hace poquito aquí en el Teatro Socorro Astol Sí. del ISIC, llegó un punto en que estaba tocando lo que me gusta y estaba tocando con mi hijo la batería, que estaba tocando la batería y estábamos todos así. Y también el lugar y gente, poca gente, no mucha, pero gente que le gusta el género, que estaban ahí para oírnos y estar tocando decir eso, ¿no? Darme el lujo de tocar lo que me gusta, Claro. de disfrutar, de poder hacerlo, de estar todos así, todo. Hubo un punto ahí muy importante para mí, que Sí. me gustó mucho, ¿no? Y me estaba acordando que también para el grupo Mahagony que hicimos con los de Javier Zazueta y Vicky González, que eran de Culiacancito, que nos fuimos a México, Sí. que hicimos que ahí pasé una foto de un disco Sí. lamentablemente ya fallecieron. Para nosotros fue importante cuando batallamos mucho en México buscando espacios y todo eso, que nos incluyeran en un festival que fue muy grande en la Ciudad de México, en el creo que fue en el Palacio de los Deportes, Ok. así inmenso, ¿no? Era un desfile de artistas, ¿no? De Sí. grupos. Nosotros nos tocó en un ratito 2 canciones y ya, ¿no? Eran uno tras otro. Pero Ok. tocar frente a tanta gente, eran, no sé, 20,000, 25,000 personas. Órale. Fue como bien impactante, ¿no? En el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de Creo que fue en el México. Palacio de Deportes o un espacio así, no me acuerdo muy Ok. bien. Era un foro muy Grande. grande porque había como un movimiento allá en México de unos discos que era como rock en tu idioma. Ah, Entonces sí. estaban fomentando mucho y había grupos ya consolidados. Me acuerdo que estaba un grupo que se llamaba Ritmo Peligroso, Sí. estaba un grupo que se llamaba La Gusana Ciega, estaba Taxi, estaba Kerigma, ahí es donde Ujú. conocí a toda esta gente. Nosotros estábamos como de relleno, estaba un grupo que se llamaba, uno que le decían Toncho, ay, no me acuerdo, nefasto el tipo, porque nos invitaba a tocar a unas tocadas
en Tlatelolco y siempre nos transeaban, ¿no? Paco Gruexo, que ya falleció. ¿En qué año fue, maestro? Eso fue como cuando fuimos a grabar, como en el 90, por ahí, 91. Y ¿Y las bandas, las que cerraban y todo ese rollo, quiénes eran? Eran esos, como Ritmo Peligroso creo que es lo que cerraron. Entonces, pues yo los veía así todos, es como muy bien. También me acuerdo que estaba, que ellos eran muy buenos, que habían grabado un disco, Chacmol. Ah, sí. Chacmol, muy bueno, con el Reyes. Sí. Que después él tenía un proyecto muy interesante de música étnica y después en un Lloreme yo lo invité a que cerrara el Encuentro Lloreme. Okay. Él tenía una colección de música prehispánica, instrumentos prehispánicos, se pintaba él y todo y hacía una música contemporánea, ¿no? Digamos como lo que ahora se usa como body art. Sí. Se golpeaba el cuerpo y hacía percusión y tocaba flautas, sintetizadores. Un proyecto muy interesante. Él estaba en este grupo de Chacmol. Okay. Y eso tocaron también ellos. Pues todos los grupos de esa época, como que nos metieron a todos, ¿no? Sí. Nosotros estábamos buscando espacio. Entonces, digo, nosotros no pintamos mucho porque pues no éramos conocidos, nosotros fuimos como de relleno ahí, porque era como desde las 12 del día hasta la noche, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo el cartel por ahí, lo debo tener porque estábamos ahí anunciados. Ah, qué chido. Y también tengo un cartel que te lo quería buscar, pero no, tengo cajas con cosas, es muy difícil. Pero en un cartel está Mahagony con los Duk Duks y el Tri, que tocamos en una tocada ahí en un lugar que antes se llamaban Los Hoyos Funky. Sí. Cuando se empezó a satanizar el rock, no había espacios para tocar los grupos. Sí. ¿Eso qué año fue? Fue como los 80s. En los 80s. Sí, ya que nos veníamos nosotros, 90s, fue 90s, sí. Sí, pero estuvimos ahí en el 90, llegamos en el 89, 90, 91, por ahí ya. Ok. Y tocaron en 81, sí, ya. Sí. 91 ya estaba yo allá, pero más metido en el arte. Ya me había regenerado, ¿no? Ya estaba así como más, dije, bueno, ya pasó esta época, ya tocamos, ya hicimos esto y todo eso. Y veía como muy difícil. Y eso que dices tú de que uno no cree que es importante, pero aquí en Culiacán había un grupo que se llamaba Heaven. Había varios grupos muy buenos de músicos, pero había pocos grupos, uno o dos grupos que hacían música original, ¿no? Sí. Entonces, pues total de que morimos por inanición, no había espacios, no había grupos, no había cómo interactuar con otros músicos, no había interés, nada. Entonces, pues yo me regresé a otras cosas y ya como que dejamos el proyecto ahí un poco, ¿no? Sí. Y ya se fue muriendo, ¿no? Y en esa tocada en Los Hoyos Funky que me estaba comentando, que fue en los 80s, 81 por ahí. Sí. Ustedes se fueron de aquí a la Ciudad de México. Sí. A tocar. A buscar espacios, oportunidades, queríamos grabar. ¿Y cómo llegó esa oportunidad de tocar con el Tri? Lo que pasa es que ¿Quién más me dijo, perdón? Los Duk Duks. Los Duk Duks. Los Duk Duks también no son de aquí, ¿verdad? No, los Duk Duks eran de Durango. Se llaman Duk Duks. Sí. Pero ellos hicieron época, ellos se fueron a Tijuana y luego vinieron vía Tijuana, ¿no? Uh-huh. Entonces la invasión de Tijuana a México eran ellos, ¿no? Sí. Los de Peace and Love, los Duk Duks y otros grupos, ¿no? No recuerdo ya mucho, Fachada de Piedra. Bueno, ellos eran de Guadalajara. Pero realmente había un canibalismo tremendo también ahí en México, ¿no? Nos rechazaban mucho, no nos daban foros. Entonces, la que era la manager de los Duk Duks era la mamá de Armando y el otro. La mamá de los Duk Duks. Qué chilo. Sí, era la señora. La mamá era los managers y el grupo era así como bien pesado, ¿no? Como bien marihuana. Parecían marihuanos, pero no, era como una onda, ¿no? Y la señora, bien buena gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, medio tranza también, pero movía muchos grupos y se hizo famosa. Yo hace poco vi un podcast de Piro, de Ritmo Peligroso, que tiene un podcast.
Y a veces, pues, de pura curiosidad, porque me recuerda a esa época y estaba viendo que le hicieron un homenaje a la señora cuando falleció, porque ella fue una promotora del rock nacional. Sí, claro. Y entonces ella nos conseguía tocadas, nos consiguió varias tocadas y tocamos. Y era, pues con los duk-duks le abríamos y nos metían, nos pagaban una poca cosa, ¿no? Nosotros íbamos ahí metiéndonos, ¿no? Y conocimos muchos grupos de esa época, Tex-Tex, Qué chilo. muchos de el Charlie Montana, ¿no? Que eran así como que cosas que veías de esa puta como, y tenían sus fans, sus seguidores, y eran, digo, para nosotros se nos hacían malísimos, ¿no? Sí. Porque nosotros acá nos sentíamos muy buenos, y además, no es por nada, pero nosotros musicalmente estábamos muy bien preparados, pero a la raza lo que querían como bailar, el rollo funky y todo. Su música era diferente. Nuestra música era más pretencioso en un sentido, ¿no? Y muchos arreglos, demasiados arreglos y muchos acá, muy virtuosos los tres, estábamos en esa época muy ¿Cómo definiría su música? Pues era como un rock, no se lo podría definir, pero un rock pesado. ¿Progresivo? Pues progresivo. Sí, porque no era así como que canciones iguales, ¿no? De repente rompíamos y cambiábamos de tono, o cambiábamos de ritmo y cambiábamos y metíamos poesía. O sea, además, para la época no, como que no. Ahí iba, los reyes punkis eran como, bailaban y por ejemplo, como el tri, o sea, el tri es como un blues rural, ¿no? Básico. Pero como que esa onda les gustaba mucho, como que o el metal, o sea, como lo repetitivo, ¿no? Es más fácil de percibir. Sí, pues. Exacto, que era como para, nosotros decíamos en esa época, pretenciosamente decíamos, no, nosotros no hacemos música para los pies, hacemos música para la cabeza, ¿no? O sea, porque está chilo. Pero en la práctica no conectábamos mucho con la gente, ¿no? Claro. Ya había un punto en que sí, porque había una canción al final donde todos soleábamos, que llamaba Zafarrancho. Me acuerdo mucho porque pues era al final un relajo que tocábamos. Entonces el baterista era buenísimo. Entonces al final él se aventaba un solo y terminamos todos así como que allá arriba, ¿no? El chido. Javier, excelente baterista. Y con eso cerraban. Con eso cerrábamos, entonces ya nos bajamos así como que nos sentamos así como que triunfamos, ¿no? Sí. Pero y la gente lo percibía, eso también, ¿no? Obviamente. Mucha gente nos invitaban, nos fuimos conectando, pero pues es difícil para gente de provincia estar en otra ciudad. Yo tenía un hermano que vivía allí, pero se acababa de casar, entonces yo tampoco quería estar mucho tiempo ahí. Ellos, el Javier y el Vicky, no tenían dónde llegar. A veces llegaban conmigo, estaban un rato y luego me los llevaba a otro lado. Tenían unos amigos de Culiacancito que tenían muy a toda la maestra. Una maestra y sus hijos también nos hospedaron, y a ellos más tiempo. Ese tipo de ayuda que puedes aguantar un mes, 2 meses, pero no más, ¿no? Llega un punto en que ¿qué onda, no? Entonces yo también en esa época acababa de tener mi hija. Entonces ya para mí era difícil empezar a construir una familia o empezar a tener un espacio para mí. Y también con la banda y sin dinero y sin oportunidades, y eso no iba bien, ¿no? Entonces, sí. Así como terminan las cosas. Sí, como casi todas las bandas, casi son muy parecidas. Sí, exactamente. Son muy parecidas. Quien es muy parecida y todo, claro, con sus particularidades, pero finalmente la historia de todos. Pero la experiencia de haber vivido eso, creo que me formó. Sí. Y tomando en cuenta todo eso que me ha platicado. Sí. Lo volvería a vivir así exactamente igual. Si ahorita le dijera, tienes la oportunidad de vivirlo exactamente igual, no puede cambiar nada. No puede cambiar nada. ¿Quién sabe? No. Yo creo que sería una pesadilla hacerlo igual. A mí me gustaría hacerlo y cambiar algunas cosas, ¿no? Para cambiar el destino, ¿no? Como que hacerlo bien. Porque ahora ya con la experiencia ya lo ves distinto y dices, no, es que esto no debe hacerlo de este lado, ¿no? De esta manera o de otra, ¿no? Sí. Digo, para poder tener resultados, ¿no? Claro. Sí, pero los resultados que obtuvo, al final de cuentas, sigue obteniendo resultados, mejor dicho, de todas esas vivencias, de toda esa experiencia, de todo lo que vivió. Y me imagino yo, ¿no? Que son resultados, son cosas, son vivencias nuevas que gracias a todo eso que vivió, las está materializando y
y está, me imagino yo que conforme, está reconfortado de cierta manera, ¿no? De todo eso. Sí, porque pues, a final de cuentas, los caminos, a como sean, puedes decir, es que yo quiero ser ingeniero civil. También te vas a aventar un montón de cosas que no te van a gustar, pues, ¿no? claro. Y mucha gente puede decir, es que si eres ingeniero civil vas a ganar dinero. Sí. O si eres médico vas a ganar dinero. Sí. Pero también hay trabas y hay de todo, pues, ¿no? Y es como todo, ¿no? Ajá. Ahora, haciendo algo que le gustaba, porque lo hacía por Sí. gusto. Sí, en ese sentido sí, claro. Yo creo que lo que me siento satisfecho con mi vida en todos los aspectos es que siempre he hecho lo que he creído, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el valor, ¿no? De las cosas. A veces tienes éxito, no tienes éxito, no sé, eso es relativo, ¿no? Sí. Éxito en relación a qué, ¿no? Exacto. O qué es hacerla, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero simplemente, digo, yo tengo 70, a veces toco con mi hijo, toco blues, toco eso, expongo mi obra, expuesto en muchos países del mundo, ¿no? Sí. Mi obra está en algunas colecciones, o sea, si tú dices, la he hecho, pues en un sentido sí, ¿no? Y en otro no, ¿no? Depende de con quién te compares o con quién hagas, pero la vida es así, ¿no? No no hay como fórmulas y no hay finales, no, es como es, ¿no? Sí. Pero yo en lo particular, dentro, sin ser, ¿cómo se dice? Conformista, Sí. Creo que he logrado hacer cosas que me gustan y me siento muy satisfecho con mi vida como está hasta ahorita y con la gente que está a mi alrededor. Sí, sí, sí. Le quería hacer una pregunta nada más. Sí. ¿Alguna banda que haya visto usted de aquí de Culiacán, de música propia, ya sea actualmente o en el pasado, que le haya transmitido algo que usted quisiera compartir o alguna banda que usted dijera, es que esta banda me gustó mucho, me gusta mucho esto, los vi y se me hizo algo... Yo creo que el grupo que más me gustó, y no porque haya estado mi hijo Ares ahí, pero Piel Mortero me gustó mucho ese proyecto. Sí, ese proyecto me gustó mucho realmente porque el Michael, excelente compositor, gran cantante, gran arreglista, hizo dos, 3 discos muy buenos y como yo los oía muy seguido porque los tenía Ares y eso, y yo lo valoro y lo veo allá a la distancia y digo, este proyecto es de gran nivel, un gran nivel en todo, ¿no? Las canciones, la producción también, ¿no? Uno lo produjimos nosotros cuando teníamos la escuela de rock, Sforzato, que también es otro proyecto que hicimos y que también aportó, digamos, a la escena. Sí. Entonces, ellos serían, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues gran plática, maestro. Muchísimas gracias por estar. Sale, Enrique, gracias. Por haber aceptado la invitación y platicó cosas muy importantes, muy, muy necesarias de saberse, de escucharse, de platicarlos. Cuando platican, noto en las caras de ustedes pues lo bueno que fue, lo bonito que fue toda la época y el recuerdo que tienen así tan chilo, tan... Sí, nos vuelve a inyectar esa energía, recargar la pila. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro. Sale, ok, gracias.